Va a ser un ambiente único, por primera vez además en Navarra, un festival en torno al vino, disfrutar de lo que hemos dicho, ¿no? Ese ambiente musical, sí, de gastronomía, de producto de aquí local y de buen vino navarro, que es el que va a ser el anfitrión y el que va a ensamblar todos ellos en el festival. Claro que sí. Me gusta mucho lo que contáis, el festival busca el bienestar de las personas, evitando un poco la masificación y al final para disfrutar todos sin excesos, ¿no? Sí, es un festival diferente, va a ser el primero de este estilo que se lleva a cabo en Pamplona y en la Comunidad Foral, un festival que nace con ese carácter de romper un poco los tópicos, de acercarnos a otros nuevos públicos y consumidores, un festival de día en el que van a comenzar las actuaciones a las 12:30 del mediodía y se prolongarán hacia la 1 de la madrugada, con diferentes grupos, tanto del ámbito nacional como de aquí, local, además grupos de primer cartel, como es Rosalén, como es de Pedro, Lemonital, así es, ya de aquí del ámbito local, porque el vino de Navarra es anfitrión y profeta en su tierra y también queremos hacer lo mismo con nuestras promesas y con nuestras realidades que tenemos musicales en el ámbito foral. Claro. Además, todo ello con una rica gastronomía de producto de aquí local, de la mano del chef Iñaki Andradas, que nos va a hacer o deleitar con esas artista, maravillas de producto de aquí, de producto con denominación de origen, con producto local de Navarra. Artistas musicales y también de la gastronomía, ¿verdad? Así es, como su caso. Y todo ello de la mano del vino de Navarro, de nuestros rosados, de nuestros blancos, de nuestros tintos. Además, a lo largo de la jornada, aparte de que la copa de vino nos acompañe con nuestras amistades y con la música, también vamos a tener, de la mano de la Escuela del Vino, 3 catas en las que vamos a poder recorrer toda la geografía de la denominación de origen con sus vinos, los blancos, rosados y tintos que decíamos, sin movernos de la ciudadela, y con esa música de fondo vamos a poder recorrer toda la denominación de origen. Bueno, extraordinaria cita, desde luego hay experiencia de aunar el vino rosado de Navarra muy especialmente, con citas musicales, culturales y siempre con éxito. ¿Eso se nota en el consumo del vino navarro? Por supuesto, al final este concierto que aquí presentamos, este festival, viene en la línea de ese camino que ya emprendimos de hace más de una década, hace 10 o 11 años, como denominación de origen, el comunicar de otra forma, el acercar el vino a nuevos consumidores y también a los de siempre, pero ofrecer el consumo del vino en otros espacios y en otros momentos, no únicamente ligados a los momentos de comida o de cena, sino ensamblándolos con otras disciplinas, con el arte, con la cultura, con la historia, con la forma de vivir que tenemos hoy en día la gente. Y este concierto, que además nace con un carácter solidario y siendo pues profeta en casa, el vino de Navarra creo que ensambla perfectamente con lo que es el espíritu del Turmalina. Así es, bueno, de todas formas, David, estamos pensando ya en los Sanfermines y qué bien esta actividad, bueno, para ponernos un poco en situación festiva, ¿no? Sí, es un preámbulo de lo que va a venir, a esa efervescencia que vamos a tener de música y de disfrute en el mes de julio. Pero siempre el mes de junio estamos ahí disfrutando de la primavera y es un mes en el que además tenemos un amplio repertorio de conciertos y de este tipo de eventos. Y el Turmalina es la primera vez, como decíamos, que se va a llevar a cabo, pero nace para quedarse y para consolidarse dentro del programa festivo y cultural de Navarra y de Pamplona. Claro que sí, ojalá ya el año que viene estemos hablando del segundo, del exitazo que ha tenido este fin de semana aquí en un lugar tan acogedor, histórico y tan fuerte, ¿no?, como es la ciudadela de Pamplona, ¿no? Y si hablamos de cifras, ¿cómo estamos de ventas, de presencia en el mercado de nuestros vinos de denominación de origen Navarra? ¿Podríamos quedarnos con un dato alentador de este año, David? Bueno, el año ha comenzado muy bien, la verdad que mejor que lo que se terminó. El año ha comenzado con unos resultados de ventas muy buenos. Nos arrojan cifras positivas, por ejemplo, los rosados, que
que es nuestro vino emblemático y que es uno de los que va a estar muy presentes el sábado en el Turmalina, porque sin ninguna duda es un tipo de vino que ensambla perfectamente con este espacio de música y con estos eventos. Podemos decir que la DEO Navarra se consolida como vino de referencia en cuanto a rosados a nivel nacional, y una de cada 3 botellas de esta categoría que se beben en el ámbito nacional es de procedencia navarra. O sea que creo que es un dato muy positivo. Pues nos quedamos con ese titular: 1 de cada 3 rosados o botellas de vino rosado que se toman y disfrutan en el entorno de nuestro país, en España, procede de nuestra DEO Navarra, algo que, bueno, desde luego, de lo que tenemos que presumir, ¿no? Y además pedir siempre vino navarro, ¿verdad? Por supuesto, eso es que no falte. No hay duda. Bueno, David Palacios, nos encanta este plan que nos proponéis para el fin de semana. Gracias de verdad, que sea un éxito. Disfrutaremos con todos esos grupos que van a actuar en un festival innovador, diferente, y que va a llenar seguro de pasión y de energía esta ciudad de Pamplona. Gracias, David, a ti y a todo tu equipo. Gracias a vosotros. Muchas y os gracias. Esperamos en ese ambiente único que vamos a poder tener el sábado en la ciudadela de Pamplona.